Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy importante y es el de violencia. Nosotros, los seres humanos, diariamente estamos implementando en nuestro vocabulario, en nuestras conversaciones y expresiones cotidianas este concepto. Sin embargo, no le estamos dando el uso adecuado porque no sabemos qué definición tiene exactamente, ¿sí? Y pues su definición, hablando de ella, es muy amplia. Entonces en este video vamos a hablar sobre esas definiciones, esas propuestas de definiciones que tiene este concepto. Del mismo modo, queremos establecer esa diferencia entre el concepto de violencia y agresión, que pueda que parezcan lo mismo, pero no lo son. Asimismo, queremos saber cuál es el origen de la violencia, si realmente apenas es de esta época o viene de tiempos remotos. Entonces, quédate aquí y juntos lo descubriremos. Para hablar de las definiciones del concepto de violencia es muy importante citar al diccionario de la Real Academia Española, pues este lo relaciona como esa cualidad violenta y lo remite a palabras como fuerza, brusquedad, ira e ilegítimo. También hay que tener en cuenta que los diccionarios de español y de inglés muestran ciertas diferencias. Por ejemplo, en los diccionarios de inglés le atribuyen unos elementos adicionales como lo son fuerza física, acción destructiva y sentimientos de ira. Lo anterior deja en evidencia que en el idioma español no se vinculan lo que son los daños o las consecuencias de la violencia. En cambio, en el idioma inglés sí se tiene más que todo vinculado el daño ocasionado por la violencia. Ahora, esto se debe también a que, si no hasta finales del siglo XVIII, fue que se vino a interesar la cultura latina por la sistematización y el análisis de dicho concepto. También es pertinente mencionar tres aspectos principales de este concepto de violencia. El primero de ellos es el aspecto psicológico y esa fuerza excesiva que cuenta con un elemento insensato y con frecuencia mortífero. También está el aspecto moral y es ese ataque a los bienes y a la libertad del otro. Y finalmente está el aspecto político y con este se refiere a esa fuerza para conquistar el poder y dirigirlo hacia fines ilícitos. En este orden de ideas toma lugar mencionar a Portana, pues este autor propone algunos criterios para definir el término de violencia. Estos criterios son tres y son el criterio normativo, descriptivo y teórico. Hasta este punto hemos visto que el concepto de violencia es bastante amplio y tiene diversas propuestas para sus definiciones, así como aspectos, criterios, y ahora anexamos una más, y esto es los diferentes tipos de definiciones para este concepto, por lo cual hacemos mención de las definiciones amplias, de las definiciones restringidas que son un poco más observacionales y de las definiciones legitimistas que son más estrechas. Bueno, para hablar de estas definiciones amplias, más que algo de fuerza, se refiere más que todo a la interacción con la otra persona que conlleve a una violación. ¿Violación de qué? Pues de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿cómo se puede violentar? Pues con un asesinato, con alguna violación. Otro ejemplo, pues el derecho a la libertad, ¿cómo se puede violentar? Pues con un secuestro. E incluso en la sociedad también se está violentando. ¿Con qué? Con estructuras machistas socialmente arraigadas. Haciendo referencia a las definiciones restringidas, como su nombre lo indica, esta se restringe a la violencia física, a la violencia del contacto directo, ¿sí? Donde se ejerce la fuerza sobre otra persona y que esos daños ocasionados en la persona que está siendo violentada son notorios, ¿sí? Se pueden observar. Por lo que mencionaba hace un instante que este tipo de definición restringida es más que todo observacional. Claramente, este tipo de definición deja de lado lo que es la violencia psicológica, pues solamente está teniendo en cuenta lo que se puede captar con nuestros ojos. Finalmente, en cuanto a las definiciones legitimistas, encontramos dos puntos de vista. Uno de ellos es el de Hooke, quien se limita a la violencia física. En contraposición de él está Walter, quien además de la violencia física, también piensa en que se puede dañar a otra persona, ya sea emocional o psicológicamente, mediante técnicas como cuáles, pues como la hechicería, la brujería o la magia. En medio de todo lo que se ha venido entretejiendo de las definiciones del concepto de violencia, es importante diferenciar este concepto de violencia con el concepto de agresión, pues la agresión
se puede decir que se complementa con la violencia en el sentido de que la una ayuda a definir a la otra, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente significan lo mismo, pues la agresión supone la acción de dañar a alguien, ¿sí? Y esto, pues como consecuencia, va a afectar ya sea en sus derechos o libertades. Sin embargo, el concepto de agresión puede ser entendido o relacionado ya en dos formas, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Un ejemplo de implementar el concepto de agresión de manera positiva puede ser en un partido de fútbol, por ejemplo, cuando un defensa defiende mucho su área de juego, se puede decir que este tuvo una actitud agresiva, ¿sí? Pero agresiva en el juego, en la cancha, entonces defendió a honor su lugar, su posición en el juego. Sin embargo, algo a tener en cuenta, y gracias al ejemplo que di previamente pude recordarlo, es que se presenta aquí, digamos, con una diferencia, ¿sí? Entre agresión y agresivo, o agresividad o agresiva, ¿sí? Y es que agresión es un acto y siempre va a tener una connotación negativa, de dañar al otro. En cambio, agresividad, por ejemplo, o agresivo, como fue el ejemplo que di previamente, hace referencia a una actitud. Entonces puede presentar aquí una dualidad, ya sea algo negativo, pero no solamente negativo, sino que también puede prestarse para un uso positivo, cosa que no ocurre con violencia o violento o violenta, porque esto va a tener una connotación negativa en todo momento. El término de agresión también puede irse desglosando, pues por de alguna manera llamarlo, y este tiene su clasificación u ordenación, el cual se divide en tres ejes: el eje psicológico, el eje biológico y el eje del entorno. En cuanto al eje biológico, pues hace referencia o se vincula principalmente a la supervivencia, ¿sí? Nos vamos a ese proceso de evolución en el cual se luchaba por sobrevivir, por lograr encontrar la comida. Actualmente, pues ya no se lucha precisamente por eso, por esa supervivencia, buscar el alimento, sino por la conservación de un estatus, ¿sí? Por mantener el estatus social. El eje psicológico está vinculado a esas disposiciones diferenciales entre un individuo y otro. Finalmente, en el eje del entorno, pues Delgado nos habla de algunos componentes para entender la agresión. El primer componente es las circunstancias del entorno. El segundo de ellos es esa recepción de la información que el individuo está teniendo por medio de estímulos y su interpretación sensorial. Y finalmente está la realización de esa respuesta individual o social y se presenta como una manifestación observable de violencia. Para complementar un poco toda la información que hemos abarcado hasta el momento, ¿qué tal si realizamos un cuadro comparativo de estos dos términos, violencia y agresión? Demos paso a él. Pues la violencia tiene duración en el ejercicio de poder, no se reduce solamente a un acto. En cambio, la agresión sí es un acto puntual y no son continuos, más bien son discontinuos. Ahora, la violencia se orienta hacia la coerción o la coacción. En cambio, la agresión se desarrolla alrededor del daño que se produce o se quiere producir. Ahora, en cuanto a la violencia, esta siempre está relacionada con las normas, claro, son socialmente legales. Y la agresión está en contra de las normas. En los orígenes de la violencia se consideran que las sociedades de la prehistoria son violentas y en constante conflicto. Sin embargo, existe el interrogante de que si eran igual de violentas que las contemporáneas. Los hallazgos más antiguos de violencia del hombre son las prácticas del canibalismo. En efecto, en los hallazgos del Paleolítico han encontrado desarticulaciones y fracturas en los cuerpos. Sin embargo, se crea el interrogante de que si esas personas se mataron para su consumo, ya que el canibalismo se practicaba en personas que fallecían por causas naturales. Cabe resaltar que la ausencia de la lucha armada puede ser por motivos como un territorio rico, la existencia de sociedades igualitarias y reproducirse para su descendencia.
Canibalismo por muertes violentas. La presencia de huesos humanos decapitados o con heridas mortales confirman la hipótesis de que los cuerpos consumidos fueron víctimas de una muerte violenta. Sin embargo, no se sabe si el agresor pertenecía a la comunidad o era ajeno a esta. Bueno, en este orden de ideas es importante mencionar el desarrollo de los conflictos. Y para esto es de suprema relevancia hablar de la violencia colectiva y que ésta tuvo lugar en el cercano Oriente 13.000 años antes de nuestra era. Aquí se puede decir que esto se dio en la sedentarización de comunidades humanas hacia finales del Paleolítico. Pero también podemos decir que las víctimas de la violencia colectiva pueden decir que cumplen con unas características específicas. Son personas aisladas, quizás, que estos individuos pertenecían a comunidades que estaban teniendo, que se estaban presentando estos tipos de violencia en su seno. Es decir, en el centro de la comunidad se estaban dando estos casos. Porque también hay que mencionar que anteriormente, exactamente en esta época de la que estamos hablando, se daba la actividad de los sacrificios humanos. Bueno, un punto relevante aquí es que en la necrópolis de Jebel Sadab se dio lugar el hallazgo de 59 esqueletos entre hombres, mujeres y niños, los cuales fallecieron entre 14.340 y 13.140 años atrás. Entonces, estos cuerpos se encuentra que fueron asesinados de forma violenta. ¿Por qué? Porque su cuerpo, esos esqueletos, esos restos, muestran una forma de violencia. Se encuentran perforaciones de lanzas, se encuentran cráneos rotos, que pudieron ser golpes con piedras, y de muchas otras formas murieron esas personas entre edades diferentes. Y esto da lugar a hablar del primer caso de violencia colectiva, aunque se desconoce si estas personas murieron el mismo día a la misma hora o que simplemente pudieron ser enterradas allí en diferentes momentos. Pero sus cuerpos son el registro de esa violencia que se dio en esa época antigua. Entonces es una perspectiva de violencia colectiva y nos da un indicio de cómo pudo empezar a emerger este concepto en la humanidad. Siguiendo con este recorrido histórico, tiene lugar hablar del tránsito de la economía predatoria a la productiva. Es importante hablar que las huellas de actos de violencia son más frecuentes en el periodo neolítico. ¿Por qué? Porque este periodo se caracteriza por cambios, transformaciones numerosas en diversos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el aspecto medioambiental encontramos el calentamiento climático. En el aspecto económico encontramos la domesticación de las plantas y animales. También se buscan nuevos territorios, se almacenan bienes. Desde un ámbito social encontramos lo que es la sedentarización, la explotación demográfica, y en el ámbito religioso nos encontramos con que se sustituyen deidades femeninas por masculinas hacia el final del periodo. Para terminar ya con este recorrido histórico, es importante hablar de las causas históricas y sociales de la violencia. Es por eso que debemos empezar hablando de que, al parecer, la violencia no puede ser ligada directamente a la prehistoria y hablar de los escenarios, de las acciones que tuvieron lugar en la antigüedad, porque para el número de individuos existentes en ese momento, los registros que existen no dan cuenta de un sinnúmero de acciones violentas, porque la durabilidad de las épocas, la cantidad de comunidades que tuvieron lugar en ese momento, no digamos que las acciones violentas no superan a esas características particulares. Aunque se quiera ligar
directamente el concepto de violencia a los seres humanos y a que están en la genética humana, debemos decir que la guerra o estas acciones violentas, malintencionadas, tuvieron lugar también con los cambios que se dieron en la economía, con esta era productiva, este cambio que tuvo lugar desde la antigüedad, sí, cuando se buscaba conseguir poder, riquezas. Entonces, en este tránsito de economía es donde empiezan a haber las guerras, pero no hay los suficientes sitios arqueológicos prehistóricos existentes para decir o que la guerra viene desde nuestro inicio, es decir, que la guerra viene con nosotros desde nuestro origen en la tierra. Entonces, no se puede estigmatizar y decir que la violencia está inscrita directamente en los genes del ser humano. Al contrario, con este recorrido y con esta información que hemos aquí compartido, podemos darnos cuenta que no, que eso sería totalmente un mito, porque en nuestra época, en nuestra era, se siguen dando actos de violencia, pero esto no da lugar a decir que nuestros genes vienen manchados o vienen ya predestinados a violentar.